Este versículo es uno de los pasajes más sobrios, temidos y profundos de toda la Escritura. Y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. A primera vista parece desconcertante. Dios acaba de llamar a Moisés. Le ha dado 2 señales. Lo ha enviado a liberar a Israel. Y de pronto quiso matarlo. Pero precisamente ahí está la enseñanza. El contexto que no se puede ignorar. Moisés va en obediencia externa, pero en desobediencia interna. Había descuidado un mandato fundamental del pacto, la circuncisión de su hijo. El libertador del pueblo estaba violando el pacto que identificaba a ese mismo pueblo. Dios no confronta a Moisés en Egipto ni ante Faraón, sino en el camino, en la intimidad, cuando nadie lo ve. Dios no negocia con la desobediencia del llamado. Este pasaje revela una verdad dura pero santa. No basta con ser llamado si no se vive conforme al pacto. La misión no sustituye la obediencia. Moisés iba a hablar en nombre de Jehová, pero su casa no estaba alineada con Jehová. Quiso matarlo. Lenguaje de juicio, no de capricho. La expresión no describe un arrebato, sino una intervención judicial. Dios se presenta como juez del pacto, no solo como comisionador. El mensaje es claro: no representarás mi santidad mientras ignores mi pacto. La intervención de Séfora, obediencia que detiene el juicio. En los versículos siguientes, Séfora circuncida al niño y declara: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. En ese momento, la sangre del pacto es aplicada. La desobediencia es corregida. El juicio se detiene. Juicio se detiene. El juicio se detiene. La obediencia inmediata salvó la vida de Moisés. Enseñanza eterna para hoy. Este texto nos confronta con amor y verdad. Dios toma muy en serio lo que Él mismo ha establecido. El llamado nunca anula la obediencia personal. Antes de usar a alguien en público, Dios lo examina en privado. El camino del propósito pasa primero por la corrección. Dios no estaba rechazando a Moisés, estaba purificándolo. Mensaje central del pasaje: el Dios que envía es el mismo Dios que exige fidelidad. El Dios que ama es el mismo que corrige. El Dios que salva es santo. Este versículo no enseña durezas y misericordia, sino una verdad profunda. No hay misión sin pacto, ni autoridad sin obediencia. Fuiste llamado con señales, con voz que ardió, mano extendida, promesa y comisión. Pero en tu casa quedó un mandato sin cumplir, un pacto antiguo que pedí obedecer aquí. No fue en palacio ni frente al opresor, fue en la posada solas donde habló el temor. Y aconteció en el camino que en una posada
le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. No fue capricho ni furia sin razón, fue juicio santo, corrección del corazón, obediencia externa con grietas por dentro, el pacto olvidado clamando cumplimiento. La misión no sustituye la obediencia, el ministerio no cubre la negligencia espiritual. No hay autoridad sin pacto vivido, no hay voz pública sin altar privado. La misión no sustituye la obediencia, no hay envío sin fidelidad. No basta ser llamado si no se vive el pacto, no basta hablar su nombre con la casa en desacato. Antes de usarte en público, te examina en secreto. Antes de abrir el mar, endereza el sendero. La sangre aplicada detuvo el juicio, la obediencia inmediata salvó el destino. El Dios que envía es el Dios que exige verdad. El Dios que llama es el Dios que sabe corregir y amar. No rechazó al siervo, lo purificó en el andar, porque no hay misión sin pacto, ni autoridad sin obedecer de verdad. La misión. Este versículo es uno de los pasajes más sobrios, temidos y profundos de toda la Escritura. Y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. A primera vista parece desconcertante. Dios acaba de llamar a Moisés, le ha dado 2 señales, lo ha enviado a liberar a Israel y de pronto quiso matarlo. Pero precisamente ahí está la enseñanza, el contexto que no se puede ignorar. Moisés va en obediencia externa, pero en desobediencia interna. Había descuidado un mandato fundamental del pacto, la circuncisión de su hijo. Lloré. El libertador del pueblo estaba violando el pacto que identificaba a ese mismo pueblo. Dios no confronta a Moisés en Egipto ni ante Faraón, sino en el camino, en la intimidad, cuando nadie lo ve. Dios no negocia con la desobediencia del llamado. Este pasaje revela una verdad dura pero santa. No basta con ser llamado si no se vive conforme al pacto. La misión no sustituye la obediencia. Moisés iba a hablar en nombre de Jehová, pero su casa no estaba alineada con Jehová. Quiso matarlo. Lenguaje de juicio, no de capricho. La expresión no describe un arrebato, sino una intervención judicial. Dios se presenta como juez del pacto, no solo como comisionador. El mensaje es claro: no representarás mi santidad mientras ignores mi pacto. La intervención de Séfora, obediencia que detiene el juicio. En los versículos siguientes, Séfora circuncida al niño y declara: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. En ese momento, la sangre del pacto es aplicada, la desobediencia es corregida, el juicio se detiene. Juicio se detiene.
el juicio se detiene. La obediencia inmediata salvó la vida de Moisés. Enseñanza eterna para hoy. Este texto nos confronta con amor y verdad. Dios toma muy en serio lo que Él mismo ha establecido. El llamado nunca anula la obediencia personal. Antes de usar a alguien en público, Dios lo examina en privado. El camino del propósito pasa primero por la corrección. Dios no estaba rechazando a Moisés, estaba purificándolo. Mensaje central del pasaje: el Dios que envía es el mismo Dios que exige fidelidad. El Dios que ama es el mismo que corrige. El Dios que salva es santo. Este versículo no enseña durezas y misericordia, sino una verdad profunda. No hay misión sin pacto, ni autoridad sin obediencia. Fuiste llamado con señales, con voz que ardió, mano extendida, promesa y comisión. Pero en tu casa quedó un mandato sin cumplir, un pacto antiguo que pedí obedecer aquí. No fue en palacio ni frente al opresor, fue en la posada a solas donde habló el temor. Y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. No fue capricho ni furia sin razón, fue juicio santo, corrección del corazón. Obediencia externa con grietas por dentro, el pacto olvidado clamando cumplimiento. La misión no sustituye la obediencia. El ministerio no cubre la negligencia espiritual. No hay autoridad sin pacto vivido. No hay voz pública sin altar privado. La misión no sustituye la obediencia. No hay envío sin fidelidad. No basta ser llamado si no se vive el pacto. No basta hablar su nombre con la casa en desacato. Antes de usarte en público, te examina en secreto. Antes de abrir el mar, endereza el sendero. La sangre aplicada detuvo el juicio. La obediencia inmediata salvó el destino. El Dios que envía es el Dios que exige verdad. El Dios que llama es el Dios que sabe corregir y amar. No rechazó al siervo, lo purificó en el andar, porque no hay misión sin pacto, ni autoridad sin obedecer de verdad.